a todos, continuaremos con el spoiler. El recuerdo de esa chica siempre rondaba en su mente, un capítulo inconcluso en su corazón. A menudo temía que Ira nunca la recordara, o peor aún, que hubiera seguido adelante con otra persona. Y entonces un día el destino intervino. Tawan estaba en el departamento relajándose tras un largo día de trabajo, cuando vio un noticiero en la pantalla. La estrella emergente Ira. Tawan se quedó paralizada. La mujer en la pantalla había cambiado. Su aspecto era más refinado, su actitud más serena, pero esos ojos no habían cambiado. El corazón de Tawan dio un vuelco al reconocerla como una ola gigante. Es ella, pensó. Es Ira. Desde ese momento, Tawan se convirtió en la observadora silenciosa de esa mujer. Seguía cada actualización, cada hito en su carrera, pero nunca se atrevía a acercarse. No quería entrometerse en la vida de esa joven, no después de tantos años. ¿Y si Ira se había olvidado de ella? ¿Y si ella había seguido adelante? Tawan no quería perturbar la paz que Ira parecía haber encontrado en su propio mundo. Pero entonces el destino le ofreció una oportunidad. Tawan se enteró a través de su contacto de que Ira buscaba un guardaespaldas. Esta vez Tawan no lo dudó. Envió su perfil, algo que rara vez hacía como directora ejecutiva. Normalmente, ella delegaría ese tipo de trabajos a otro equipo. Pero esta vez no, esta vez tenía que ser ella. Tawan no podía dejar pasar la oportunidad de estar cerca de Ira, aunque solo fuera a nivel profesional. No esperaba mucho, si le elegía a otra persona, lo aceptaría. Pero cuando Precha, su representante, la llamó para una entrevista, Tawan apenas pudo contener la emoción. Quería saltar de alegría, gritar triunfantemente, pero se contuvo. Cuando la eligieron oficialmente como guardaespaldas de Ira, Tawan se sentó en su coche y pasó 10 minutos enteros cantando a todo pulmón, celebrando como una niña eufórica. Hacía años que no sentía una felicidad tan pura. Iba a volver a ver a esa joven, protegerla y estar a su lado. Era más de lo que jamás había soñado. La primera vez que Tawan volvió a ver a Ira en persona, su corazón casi se sale. Era más hermosa de lo que recordaba, y en el momento en el cual se cruzaron las miradas, Tawan sintió como su mundo tambaleaba. Su corazón se aceleró, sus manos sudaron y sus mejillas se sonrojaron intensamente cada vez que Ira la molestaba. Tawan era una profesional experimentada, una protectora feroz, pero en el amor era completamente diferente. No tenía ni idea de cómo manejar las emociones abrumadoras que la embargaban cada vez que estaba cerca de esa joven. Pero una cosa sí sabía, pasara lo que pasara, la protegería con su vida. Y entonces llegó el día en el cual Ira confesó sus sentimientos. Tawan casi se desmaya en el acto. Nunca imaginó que la mujer que había amado desde lejos, la mujer que había observado y admirado durante tanto tiempo, sintiera lo mismo por ella. Cuando se besaron por primera vez, Tawan sintió que flotaba en el aire, como si finalmente hubiera encontrado el pedazo de su alma que había buscado durante todos esos años.